Muy bien, sean todos bienvenidos a esta nueva reseña. Su nombre es Bond, James Bond. Hoy hablaré de una película que está directamente relacionada con Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Acompáñeme. Te pide que votes por los candidatos. We already have seat for 4,900,000. Bueno, como ya lo saben, este es un canal dedicado al crimen y a la mafia, en especial el crimen callejero. Películas trash movie, películas de muy bajo presupuesto, y también reseñamos películas que tengan relación con la mafia, el crimen, que hayan ocurrido o hagan relación con Medellín o Colombia. Y por eso traigo hoy esta película de James Bond, que está inspirada en Pablo Escobar y el cartel de Medellín, y en contados segundos les diré por qué. Bueno, esto es una especie de podcast. Mientras veo la película, pues les voy a comentar todos los aspectos de esta película. Bien, algo que le critico a las películas de James Bond es la falta de originalidad. Después de la tercera o cuarta película de Sean Connery, los productores comenzaron a pegarse de la moda, a imitar películas que estuvieran triunfando en ese momento. Y este es uno de esos casos. Miami Vice era la serie de moda en los 80s. Había mucha película de narcotráfico, mucha temática, entonces había que pegarse del tren. Y ahí fue cuando decidieron hacer Licencia para Matar. Como dato, hacia atrás, por ejemplo, la película Octopussy es una inspiración en Indiana Jones. Estaba de moda Indiana Jones, estaban saliendo varias películas que tenían que ver con arqueología y esos cuentos. Y ahí es donde aparece Octopussy, que tiene mucho de Indiana Jones. Cuando el agente 007 grabó Moonraker, estaba de moda la Guerra de las Galaxias. Entonces llevaron al agente 007, a Roger Moore, al espacio. Me parece, pues, la película fue muy taquillera, pero me parece un ridículo completo. Incluso de estos plagios se ha visto en las últimas películas de James Bond. Y podría hablar de muchas películas que se pegaron de la moda. Por ejemplo, Die Another Day. No copia exactamente ninguna película, pero se metió del tren de los superhéroes, de los efectos especiales. Veníamos de Matrix y ahí es donde vemos una cantidad de efectos. Y aparte le hicieron una película muy familiar para niños. Entonces digamos que para el momento las películas de James Bond funcionan porque están pegadas de la moda. Ya cuando se reseñan o se vuelven a revisitar 10, 20 años después, uno las encuentra realmente ridículas. Igual el que es fan le sabe. Bueno, entremos en materia con Licencia para Matar. Bien, esta película es de 1989, dirigida por John Glenn. 1989 estaba cerrando la década de los 80. Veníamos de mucho Rambo, Comando, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, muchas explosiones, mucho Duro de Matar. Entonces aquí fue cuando los productores decidieron hacer una película para ir al tren de la moda, con las explosiones, el narcotráfico, la acción y la violencia extrema, para no quedarse atrás de los blockbusters cinematográficos. En aquellos días los productores manifestaron su intención de ir a Colombia a grabar en Bogotá y en Medellín, pero debido a la guerra del narcotráfico, los carrobomba y una cantidad de acontecimientos, los productores decidieron no grabar en Colombia y trasladaron la producción a México. Lo otro es que Pablo Escobar aún estaba vivo y no podían usar el nombre de Pablo Escobar, tenían que maquillar la historia, obvio, para no hacer enojar al Lord de la droga. Para 1985, Pablo Escobar ya aparecía en la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces ya se venía sabiendo que era un lord de la droga, se estaba sabiendo todo lo de Colombia, todo el cuento del narcotráfico, la violencia. Como les dije, estaba triunfando Miami Vice, una de las mejores películas, series rodadas respecto al tema del narcotráfico. En aquellos días los villanos de muchas películas eran narcotraficantes. Incluso en la temática de los cómics hay una película que es de
Punisher, que es protagonizada por Dolph Lundgren, y esta película justamente un narcotraficante es el enemigo de él. Bueno, de Pablo Escobar ya se sabía bastante para la época, aún estaba vivo, era un mito y había esta guerra. Entonces los productores, les voy a decir cómo fueron cuadrando las cosas para que encontremos todas las similitudes que hay entre Pablo Escobar, el cartel de Medellín y Licencia para Matar. Uno de los primeros paralelismos es Panamá. El país de Panamá, en aquellos días había un tipo que era el general Noriega y Pablo Escobar guardaba su dinero ahí. Y si vemos la película, vemos que Sánchez, que es una alegoría a Pablo Escobar con un estilo Miami Vice, fíjense en su ropa, tiene en Panamá guardado su dinero donde el general Noriega, y aquí la ponen como Istmods, como para no decir Panamá. Y si vemos hay un general que es el que le rinde pleitesía a Sánchez. Recordemos que varias veces Pablo Escobar se refugió en Panamá. Panamá es un país que está pegado a Colombia. De hecho, era parte de Colombia. Y el general Noriega era un dictador que fue derrocado en el 89 o 90. Pero cuando grabaron esta película, apenas lo iban a derrocar. Entonces aquí lo evocan en Panamá al general. Ahí vemos un general que le rinde pleitesía a Sánchez. Otro de los paralelismos son las mansiones de la mafia, muy conocidas por ese ambiente tropical paradisiaco, y aquí en México evocan una verdadera mansión tropical. También evocan los métodos ingeniosos de transportar cocaína. Aquí muestran cómo se mezcla con gasolina para transportarla. También la manera famosa de transportarla en avionetas y en lanchas. Esta gente se hizo un buen estudio de cómo funcionaba en esos días el narcotráfico en Colombia. Cabe anotar que en esos días no existían los carteles mexicanos. Y si habían unos cuantos aliados de Pablo en México, no eran tan fuertes como lo son hoy en día el cartel de Sinaloa o como lo es el narcotráfico hoy en día en México. Vemos también algo simbólico de aquella época, que era la cantidad de dinero en efectivo, torres de dinero en efectivo. Otro paralelismo son los laboratorios en medio de la selva. Aquí vemos recreado algo parecido a Tranquilandia, que fue de Pablo Escobar en la selva, el laboratorio más grande de la historia. Y aquí vemos una evocación mezclada con las pirámides, algo así. También recordemos la crueldad de las torturas, y aquí evocan una que le dicen tortura a la colombiana. No creo que eso haya existido como tal con un tiburón, pero hacen la evocación. Benicio del Toro como Popeye, la mano derecha de Pablo Escobar. Si notamos en la película, siempre es como el secuaz su mano derecha. Vemos otros tipos desarreglados estilo sicario colombiano, que podrían ser los que eran del cartel de los más buscados de Medellín, que eran los sicarios de Pablo Escobar, que eran alrededor de, los más importantes eran alrededor de 5 o 7. Aquí evocan un detalle muy interesante, que es la religión. En aquellos días recordemos que en Colombia había un padre que era el García Herreros, y era una persona muy asociada a Pablo Escobar. De hecho, cuando Pablo se entregó, el padre García Herreros fue el que públicamente lo recibió y le recibió un arma. Me imagino la cantidad de donaciones que tenía este cura, este párroco. Y aquí lo muestran como si fuera una manera de lavar dinero a través de la religión, cosa que no dista mucho de la realidad hoy en día. Bueno, otro de los aspectos son las mujeres. Siempre han sido reconocidas las mujeres colombianas por su belleza. Aquí las evocaron con unas mexicanas bastante hermosas que tienen su toque latino. Nótese cómo Fran Sánchez dice "hijo de puta" al estilo colombiano. ¡Hijo de puta! Y también le dicen el patrón. ¡Sí, patrón! Y nótese cómo aparece el machete, tradicional arma de los campesinos colombianos. Cerrar el final con una pelea a machete. Recordemos de dónde viene la moda. Solo hasta 1982, Ronald Reagan declaró la guerra contra las drogas. Y no las declaró porque la droga fuera mala, la declaró porque se estaban llevando todos los dólares de Estados Unidos, en especial los billetes de $100. Dicen que hubo un momento en que Pablo Escobar tenía más billetes de $100 que la misma Estados Unidos. Muy bien, y ahora este sería el tráiler honesto de la película Licencia para Matar. Timothy Dalton como 007.
Robert Davis, Fran Sánchez como Pablo Escobar, Benicio del Toro como Popeye, los secuaces, Pinina, el Chopo, el Arete, el general Noriega, dictador de Panamá, el padre García Herreros como él mismo, Talisa Soto como la Tata, esposa de Pablo Escobar, El Paraíso, Hacienda Nápoles, cocaína y muchos métodos de transportarla, aeroplanos, submarinos, fiestas en Miami, grandes montañas de dinero, el laboratorio Tranquilandia, tortura a la colombiana. Killing me won't stop anything, Sanchez. ¡Camión! Pudiste tenerlo todo en la vida. Bien, para terminar, he de decir que License to Kill, Licencia para Matar, es una película infravalorada. Es una de las mejores películas de James Bond. Es oscura y violenta. Creo que Timothy Dalton sacó a la perfección el alma de lo que es James Bond en los libros. Un tipo rudo, frío, sin mucho humor. ¡No lo dejes pasar! Bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse. Cualquier duda o inquietud, en el link abajo, el primer comentario.